Bienvenidos, mentes curiosas, a un viaje que pocos se atreven a emprender. Hoy expondremos una verdad que ha estado oculta a plena vista, una verdad que nos propone el controvertido autor Salvador Freixedo en su libro La Granja Humana. ¿Alguna vez se han preguntado si la historia de la humanidad es realmente lo que nos han contado? Freixedo, un investigador incansable de lo inexplicable, nos lanza una idea audaz, casi provocadora. El hombre no es sino un cobaya y la humanidad es una granja. Sí, han oído bien, una granja de la cual, según él, se han aprovechado seres más evolucionados que nosotros. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿qué le sugiere la idea de que la humanidad es una granja y nosotros cobayas? ¿Le suena a ciencia ficción o a una posibilidad inquietante? Tómense un momento para pensarlo. Freixedo compara nuestra situación con la de los animales en una granja. Las vacas, bueyes y borregos comen gustosamente lo que les damos, ajenos a nuestras intenciones, y luego nos siguen mansamente al matadero. Suena crudo, ¿verdad? Pues según Freixedo estamos corriendo la misma suerte, con una diferencia. No sabemos exactamente quién es el pastor. Estos pastores a los que Freixedo se refiere, a menudo como dioses, son seres racionales, generalmente invisibles, superiores al hombre en entendimiento y, en última instancia, los verdaderos dueños del mundo. No son inherentemente buenos ni malos, simplemente nos usan, al igual que nosotros usamos a los animales. Si les conviene tratarnos bien, lo hacen, si no, nos usan para sus propósitos. Y un detalle importante, Freixedo insiste en que estos seres hace mucho tiempo que dejaron de pasearse por nuestros cielos. Están entre nosotros, se mezclan, se camuflan y actúan desde las sombras, incluso dentro de nuestras mentes. Nos han nutrido con infantilidades para mantenernos ajenos a la realidad de que somos sus esclavos. Si estos seres realmente estuvieran entre nosotros, ¿cómo creen que influirían en nuestra sociedad, en nuestra política, en nuestras creencias? Pero si hay dueños invisibles, ¿qué pasa con los líderes que vemos? Freixedo los llama los dueños visibles de este mundo. Nos dice que sería un error infantil creer que todo está dirigido desde el más allá. El quehacer diario de los hombres y las naciones lo forjan personajes que podemos dividir en 4 clases: políticos, militares, maníacos del dinero y fanáticos religiosos. Los políticos son maníacos del poder puro, les encanta mandar y ser vistos, a menudo tienen personalidades psicopáticas y buscan la validación de las multitudes. Los militares tienen una visión simplista de la patria, la moral y la vida, y tienden a aplicar la lógica del cuartel a la sociedad, lo que ahoga la creatividad y la cultura. Los maníacos del dinero son como hormigas locas que acumulan y controlan la economía, a menudo financiando a políticos para sus propios fines. Los fanáticos religiosos son manipulados por dioses que los incitan a la violencia en nombre de una causa sagrada. La marcha de la historia, especialmente los grandes acontecimientos, parece escapar a la voluntad humana y obedecer a las leyes que son competencia de los dioses, quienes nos convierten en animales de granja o soldados para sus fines. La única explicación para monstruosidades como la Alemania nazi y la sumisión de millones de personas a Hitler es que él era una marioneta, recibiendo poderes de fuerzas misteriosas del más allá. ¿Crees que esta visión de los dueños visibles como marionetas tienen algún fundamento en la historia o en la actualidad? ¿Se te ocurre algún ejemplo? Freixedo enfatiza que su libro no es ciencia ficción,
Narra hechos reales, inexplicables, muchos de ellos investigados directamente por él, e incluso vividos y padecidos. No busca convencer a los escépticos, sino ofrecer conclusiones basadas en miles de incidentes que la ciencia oficial a menudo ignora. Para él, el fenómeno ovni no es solo avistamientos de naves, es una manifestación de estas entidades extradimensionales que actúan entre nosotros, no solo desde sus naves, sino en nuestras calles, hogares y mentes. Para ilustrar esto, Freixedo presenta varios casos, algunos históricos y otros contemporáneos. Caso número 1. El doctor Torralba, siglo XVI. Un famoso médico español que tenía un amigo llamado Sequiel, descrito como un ser no de este mundo. Sequiel, quien Méndez Pelayo lo describe como un joven gallardo vestido de rojo y negro, con quien hablaba en latín o italiano, y que nunca aconsejaba cosas contra la fe cristiana. Sequiel instruía a Torralba en medicina y teología, e incluso le permitía realizar viajes por los aires cabalgando en una caña y guiado por una nube de fuego. Torralba predijo con exactitud el saco de Roma de 1527, tras haber estado allí. La Inquisición, aunque lo encarceló, tuvo que admitir la veracidad de los hechos. La descripción de Sequiel como muy blanco y rubio coincide con los extraterrestres buenos de hoy en día. Freixedo compara esto con las brujas que volaban por los aires en la misma época, y con casos modernos como el de la vidente María de Concienzao en Portugal, que se elevaba en el aire. La ciencia oficial, como el psiquiatra López Ibor, desestimó a Torralba como un gran embustero y loco. Freixedo discrepa, argumentando que la ciencia se autolimita y que hay muchos otros testimonios similares a lo largo de la historia. Caso número 2. El juguete imposible. Julio, siendo niño, fue elevado a una nave circular donde una niña le mostró una pequeña caja. Al poner las manos sobre ella surgían monitos o criaturas. La niña le regaló la caja. Estas criaturas, sin embargo, se volvieron una pesadilla para Julio. Salían de la caja mostrando contrariedad, como si hubieran sido traídas a la fuerza, y huían velozmente. Las personas mayores lo atribuían a imaginaciones de niños. Años después, Julio confiesa al autor que ha sido forzado a tener actos sexuales con mujeres extrañas, que aunque parecían humanas, no lo eran exactamente. Sus familiares y vecinos atestiguan avistamientos de ovnis cerca de su casa. Otro investigador corroboró muchos de los detalles de Julio, a pesar de no conocerlo. Caso número 3. La broma macabra. Tabasco, México. En 1978, 7 hombres en una furgoneta chocaron con algo que cayó verticalmente del aire. Era el cuerpo de un hombre partido por la mitad, sin derramamiento de sangre y con una columna vertebral limpiamente cortada. El hijo de la víctima no creía que fuera un atropello, citando la falta de sangre y la peculiaridad de las heridas. El autor sugiere que fue una broma macabra de entidades misteriosas que disfrutan jugando con los hombres. Este tipo de incidentes, con cuerpos descuartizados cayendo del cielo, tienen antecedentes en la casuística ovni. Caso número 4. Apagón en Honduras. En 1978, un gigantesco ovni en forma de boomerang o ala delta fue avistado sobre Tegucigalpa. En el momento en que se acercó a la ciudad, toda la energía eléctrica se fue. Testigos describieron una luz muy brillante y una maniobra casi suicida. Las autoridades confirmaron anomalías sin explicación en la estación generadora. Varios testimonios coincidieron en la descripción del objeto y su relación con el apagón. Freixedo lo atribuye a las inteligencias detrás del fenómeno ovni.
Caso número 5. El niño curado por Dios. Perú. Un ingeniero yugoslavo en una central hidroeléctrica en Perú se encuentra con dos individuos después de un apagón causado por su nave. Estos seres, de apariencia humana, le revelan que vienen del planeta Apu y en un encuentro posterior curan milagrosamente a un niño con huesos fracturados, diciéndole que desintegraron y reintegraron las partículas enfermas. Este caso, según Freixedo, es la clave para entender el fenómeno religioso, sugiriendo que muchos relatos bíblicos y sagrados de dioses que se aparean y curan podrían ser en realidad estas entidades no humanas. Caso número 6. Aviones que desaparecen. Se describen desapariciones masivas de aviones y barcos, especialmente en áreas como el Triángulo de las Bermudas. En un caso, en Ecuador, un avión con 53 ocupantes desapareció sin dejar rastro. El autor sugiere que estas desapariciones son causadas por misteriosas entidades que abducen. Se menciona el rumor de que una azafata desaparecida envió una carta diciendo que estaba bien y en un lugar del que no quería volver. Freixedo afirma que los técnicos siempre tienen explicaciones, pero extraoficialmente reconocen la rareza de estos eventos. Caso número 7. Mutilaciones y desangramiento. Un fenómeno desconcertante es la búsqueda de sangre y vísceras por parte de ciertas entidades no humanas. Esto se manifiesta en mutilaciones de animales, vacas, ovejas, que aparecen sin sangre y con cortes limpios. Aunque menos común, también se atreven a desangrar personas. El autor ha investigado personalmente estos hechos, viendo y fotografiado animales con heridas características. Critica a los ufólogos que no quieren relacionar estos hechos con sus amados ovnis, a los que consideran salvadores de la humanidad. Caso número 8. Bomberos celestiales, Colombia. En 1976, un gran incendio forestal se acercaba a una hacienda en Colombia. Un ovni apareció y el fuego se extinguió completamente por un frío intenso. El ovni fue descrito como un objeto con barbas metálicas girando lentamente. Este es un ejemplo de intervención positiva, mostrando la variadísima y a veces impredecible actividad de estas entidades. El libro también profundiza en casos de contacto más directos, como el famoso caso de Humo y el caso Koldas. Seres de un planeta que orbita en la estrella Wolf 424 a 14 años luz llegaron a la Tierra en 1950. Son altos y rubios, similares a los nórdicos, y se camuflan como noruegos. Se comunican a través de cartas dictadas a secretarios humanos, con información científica y tecnológica muy avanzada. El autor mismo recibió una carta de Humo. Estos seres tienen una estructura de memoria a nivel subatómico utilizando átomos de titanio. Sus explicaciones sobre viajes espaciales y tecnología son fascinantes, pero ignoradas por los científicos terrestres. Freixedo expresa dudas sobre Humo, señalando que se parecen demasiado a nosotros y sus ideas religiosas, como un redentor similar a Cristo, parecen una copia descarada. Sugiere que todo podría ser un montaje no humano, sino de Ginas. F. Edwin W. convivió con George, un ser del planeta Koldas, en un universo paralelo. George, cuyo verdadero nombre era Baldar, era alto, de inteligencia y fuerza descomunal, pero físicamente humano. Baldar era un investigador que se comunicaba con naves y otros koldasianos, incluso después de su partida, a través de telepatía. Los koldasianos afirmaban venir desde los tiempos de la Atlántida
y revelaron planes siniestros de otra civilización para crear un clima de violencia, destruir la moral y generar caos en la tierra. Basándose en la teología y literatura islámica, Freixedo describe a los jinas como divinidades menores o espíritus de la naturaleza, que son ordinariamente invisibles para el ojo humano, pero capaces de materializarse, cambiar de forma incluso en animales y hacerse visibles o invisibles a voluntad. Destaca que son eternos mentirosos y engañadores. Les encanta confundir a los humanos con invenciones y patrañas. Las comunicaciones de contactos de ovnis a menudo contienen información falsa. Se les compara con el tentador o engañador de las tradiciones hebraica y cristiana. Les gusta raptar o llevarse a los humanos, incluso familias enteras, transportándolos a grandes distancias en un abrir y cerrar de ojos, sin dejar rastro. Se relaciona esto con desapariciones de niños en la actualidad. Son aficionados a tentar a los humanos en asuntos sexuales y a tener relaciones con ellos. Esto se encuentra en la literatura árabe, china y en casos de omnilogía moderna. Poseen un tremendo poder telepático y capacidad de encantamiento sobre sus víctimas humanas, haciendo que los contactados pierdan la capacidad de juicio y desarrollen un apego desmesurado, despreciando su propia vida y familia. La mayoría de los ovnis no son simples naves, sino manifestaciones de estos variadísimos mundos extradimensionales e invisibles que nos rodean. El caso de Mario. Mario, un joven inteligente, comienza a oír voces internas que le dicen que va a ser grande y le dan información científica. Desarrolla clarividencia viendo el aura de las personas. Su contacto principal es el Rubio, quien lo conoció de niño en la escuela. El Rubio no crece ni envejece y hizo un pacto con Mario y sus amigos, marcándolos con una especie de ligero tatuaje en forma de H. El Rubio demuestra precognición al predecir el matrimonio de Mario y el nacimiento de su hijo. Además, tiene métodos expeditivos para eliminar obstáculos, como la desaparición del primer esposo de la novia de Mario o la desaparición de un perro, que Mario quería mostrarle. El perro desapareció porque habría sido un engorro para la visita del Rubio. Un incidente clave. Mario le preguntó al Rubio si era de humo, y él asintió. Más tarde, otro enviado del Rubio confirmó que eran de humo, y que la extrema sensibilidad en la yema de los dedos de los humitas era una forma de identificar al Rubio con ellos. A pesar de las contradicciones, como su estatura, la de un niño de 10 años frente a la de los humitas que son altos, el autor sugiere que es un engaño, una estrategia o astucia de estos seres para manipular. El autor cree que el Rubio pertenece a seres de otra dimensión, con una realidad física diferente, que fabrican un cuerpo ad hoc para manifestarse. En resumen, la interacción con estas entidades es compleja y a menudo engañosa. Freixedo nos advierte que no son omnipotentes ni perfectos y tienen limitaciones. Su lógica es diferente a la nuestra. A veces mienten porque no les importa lo que pensamos o porque sus verdaderos motivos son incomprensibles para nosotros. Después de revisar estos casos, Freixedo nos insta a tomar una decisión crucial. ¿Aceptamos o no estos hechos? Ignorarlos es irracional, pues sus implicaciones en la historia humana son enormes. La ciencia oficial, los políticos, los militares y los banqueros no admiten esta verdad por miopía, juegos de poder o amor propio. La humanidad ha sido manejada como un rebaño de ovejas por seres inteligentes que juegan con ella y la usan. Y nuestro propio orgullo nos impide admitir esta verdad. La historia humana
ha sido una montaña de incomprensiones y de odios, y de un río de sangre debido a la manipulación de estos dioses astutos. Freycedo nos anima a perderles el miedo y a comenzar a ver sus debilidades y usarlas a nuestro provecho. Para defendernos, debemos abolir el narcisismo de pensar que somos los reyes de la creación. Reconocer que hay otros seres inteligentes por encima de nosotros que intervienen en nuestras vidas. Adoptar medidas concretas para evitar ser juguete de ninguna de estas entidades. Ayudar a otros a despertar a esta tremenda realidad. Recordar que el bien o el mal del contactado no tiene importancia si se compara con la misión que el Dios tiene asignada en nuestro mundo. Somos sus esclavos racionales o semi-irracionales, pero esclavos al fin. Si todo esto fuera cierto, ¿qué harías o qué sería lo primero que harías para liberarte internamente o para ayudar a otros a despertar? ¿Qué preguntas les harías a estos seres si tuvieras la oportunidad? Freycedo nos reta a no tener miedo de estos seres y a seguir nuestra vida, trabajando por el crecimiento interno y la madurez intelectual, para no dejarnos engañar, porque la libertad real, nos dice, está dentro de nosotros. La granja humana nos invita a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar nuestras realidades y a reconocer que, quizá en este inmenso cosmos, no somos los únicos jugadores en el tablero. La duda es el primer paso hacia el conocimiento. Si te gustó este video, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para continuar aprendiendo acerca de estos eventos. Nos vemos. Hasta la próxima.